Las tentaciones. No permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir. El día de hoy hablaremos sobre las tentaciones, las cuales son pruebas y tribulaciones que nos enfrentamos en la vida y nos desvían de nuestro camino espiritual y moral. Las tentaciones son una parte ineludible de la experiencia humana, y la Biblia las presenta en varias formas y contextos. Las tentaciones no son más que un desafío o una prueba que nos aleja de lo que es correcto y nos insta a ceder ante nuestros deseos y emociones más bajos. Se pueden presentar en múltiples formas y a través de diversas situaciones, desde la codicia y la lujuria hasta la ira y el orgullo. El poder de la tentación radica en su capacidad para engañarnos, haciéndonos creer que lo que estamos haciendo está justificado o que no hay daño en ceder. Queremos escuchar tus sugerencias y comentarios. Si hay un tema en particular que te gustaría que abordemos en futuros videos, o si desean conocer más sobre ciertos personajes bíblicos, no duden en comentar y háganos saber sus ideas. La Biblia define la tentación como una prueba o prueba de nuestra fe y carácter. Es un desafío que se nos presenta para desviarnos de nuestro camino y probar nuestra resistencia y nuestra lealtad a Dios. La Biblia también nos enseña que la tentación en sí misma no es pecaminosa. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. La primera mención de la tentación en la Biblia se produce en el libro de Génesis, con la historia de Adán y Eva. Aquí, la tentación se presenta en la forma de la serpiente, que engaña a Eva para que coma del fruto prohibido del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Este acto de desobediencia hacia Dios es el primer ejemplo de la tentación que conduce al pecado. La tentación de Abraham es una de las historias más destacadas en la Biblia. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac, como una prueba de su fe. Esta es una tentación severa, ya que Abraham debe elegir entre su amor por su hijo y su obediencia a Dios. Sin embargo, Abraham demuestra una fe inquebrantable y se dispone a seguir la instrucción de Dios, enseñándonos la lección de que la fe en Dios debe ser más fuerte que cualquier tentación terrenal. En la historia de José y Potifar, vemos otra forma de tentación. José, siendo atractivo, es tentado sexualmente por la esposa de Potifar. A pesar de las persistentes insinuaciones de la mujer, José se mantiene firme y rechaza sus avances. Al resistir esta tentación, José nos enseña la importancia de la integridad y la lealtad, incluso en situaciones adversas. En el Nuevo Testamento, las tentaciones toman una nueva forma. Aquí, la tentación se presenta como una lucha contra las fuerzas del mal. A través de las enseñanzas y los ejemplos de Jesús, aprendemos que la tentación puede ser superada a través de la fe, la oración y la firmeza en los principios divinos. La tentación de Jesús en el desierto es quizás la más icónica de todas. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús es tentado por Satanás. Este evento nos muestra que incluso el Hijo de Dios no estuvo exento de la tentación. Sin embargo, Jesús supera cada tentación con sabiduría y fe, demostrando que con Dios podemos resistir cualquier tentación. Las tres tentaciones que enfrentó Jesús son muy significativas. La primera tentación fue convertir las piedras en pan, lo cual representa la tentación de satisfacer los deseos físicos por encima de las necesidades espirituales. La segunda tentación fue lanzarse desde el pináculo del templo, representando la tentación de desafiar a Dios para probar su amor y protección. Finalmente, la tercera tentación fue adorar a Satanás para obtener todos los reinos del mundo, representando la tentación de obtener poder y riquezas terrenales a costa de la fe en Dios. Estas tentaciones nos enseñan a resistir la tentación en todas sus formas y a mantener nuestra fe en Dios. La primera tentación presentada a Jesús fue la del hambre, una necesidad física básica que todos experimentamos. Satanás le retó a convertir las piedras en pan, buscando que Jesús utilice su poder divino para satisfacer sus necesidades personales. Pero Jesús respondió con sabiduría, recordando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La segunda tentación se centró en la duda y la prueba de la protección de Dios. Satanás desafiaba a Jesús a lanzarse desde lo alto del templo, argumentando que los ángeles de Dios lo salvarían si realmente era hijo de Dios. Jesús, sin embargo, rechazó la tentación, recordándonos a todos que no debemos poner a prueba a nuestro Señor. La tercera y última tentación que enfrentó Jesús fue la del poder y la gloria mundana. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Jesús, sin embargo, rechazó la tentación, afirmando que solo Dios merece adoración y lealtad inquebrantables. Jesús resistió a todas estas tentaciones de forma que podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. No recurrió a su poder divino para resistir estas tentaciones, sino que se basó en la palabra de Dios. De esta manera, Jesús nos demuestra que la fe y la palabra de Dios son nuestras mejores defensas contra la tentación. Las tentaciones que Jesús enfrentó y cómo las resistió ofrecen lecciones importantes para todos nosotros. Nos enseñan que la tentación a menudo apunta a nuestras necesidades, deseos y aspiraciones más profundas, pero también nos muestran que la fe en Dios y el conocimiento de su palabra pueden proporcionarnos la fuerza para resistir. El Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra resistencia a la tentación. Sirve como nuestra guía y consejera interior, dándonos fuerza y sabiduría para resistir el atractivo del pecado. Cuando somos guiados por el Espíritu, es menos probable que caigamos en las trampas de la tentación, ya que estamos llenos de la verdad y el amor de Dios. La vida moderna presenta innumerables tentaciones, muchas de las cuales se ven amplificadas por las presiones sociales y las influencias digitales. Estas tentaciones pueden variar desde el materialismo y la codicia hasta la lujuria y la envidia. Pero la Biblia brinda sabiduría eterna sobre cómo resistir estas tentaciones, destacando la necesidad de autocontrol, integridad y amor por los demás. Resistir la tentación no se trata solo de evitar el pecado. La Biblia nos enseña que también es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Cuando resistimos la tentación, demostramos nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios y nuestro compromiso de vivir una vida que lo honre. Las promesas de Dios sirven como un rayo de esperanza para quienes se esfuerzan por resistir la tentación. En 1 Corintios 10:13, Dios nos asegura que no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir. Además, Él proporcionará una salida a cada situación tentadora, afirmando su presencia constante en nuestras vidas. La oración es una herramienta vital en nuestra lucha contra la tentación. Es nuestra línea directa de comunicación con Dios, que nos permite buscar su guía y fortaleza. Al orar con regularidad, invitamos a Dios a nuestras luchas, reconociendo nuestra dependencia de Él para vencer la tentación. A través de la oración, podemos encontrar el coraje y la resiliencia para resistir la tentación. El papel de la fe en la resistencia a la tentación es fundamental. La fe nos proporciona la fuerza necesaria para resistir las tentaciones que nos acosan. Cuando nos encontramos frente a una tentación, es nuestra fe en Dios y en su palabra lo que nos brinda la confianza para enfrentarla y superarla. La importancia de la palabra de Dios en la resistencia a la tentación no puede ser subestimada. La Biblia nos otorga sabiduría y dirección, que son esenciales para resistir las tentaciones. Al leer y meditar en las Escrituras, somos fortalecidos y equipados para resistir las tentaciones que se nos presentan. La tentación no es solo un desafío, sino también una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y fe. Si logramos resistir las tentaciones, desarrollamos la fortaleza de carácter y la madurez espiritual. Cada tentación resistida es una victoria que nos acerca más a Dios y nos hace más como Cristo. Las tentaciones también pueden ser un catalizador para el crecimiento espiritual. Al enfrentar y superar las tentaciones, aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. A través de estas pruebas, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra fe se fortalece. La tentación también puede llevar a la gratitud y la humildad.
Cuando resistimos la tentación, nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios y de su gracia. Esto nos lleva a un lugar de gratitud por su amor y misericordia, y a la humildad al reconocer que no podemos resistir la tentación por nuestra cuenta. Las tentaciones también pueden ser vistas bajo la luz de la soberanía de Dios. Mientras que Dios no tienta a nadie, permite las tentaciones para probar nuestra fe y carácter. La tentación también puede ser un instrumento para desarrollar la disciplina personal y el autocontrol. La Biblia nos insta a hacer morir nuestras pasiones y deseos carnales. Cuando resistimos la tentación, estamos ejerciendo control sobre nuestros impulsos, lo cual es fundamental para vivir una vida piadosa y agradable a Dios. Resistir la tentación tiene muchos beneficios. No solo fortalece nuestro carácter y fe, sino que también nos acerca más a Dios. Cada victoria sobre la tentación nos hace más parecidos a Cristo, que resistió todas las tentaciones y nunca pecó. Además, cada vez que superamos la tentación, demostramos que somos hijos de Dios, capaces de vencer el pecado. La forma en que manejamos la tentación puede influir significativamente en nuestras relaciones con los demás. Cuando somos fieles en las pequeñas cosas, demostramos que podemos ser confiables en las grandes. Además, al resistir la tentación, podemos ser un ejemplo para otros y ayudarles a hacer lo mismo. Finalmente, las tentaciones nos recuerdan la misericordia de Dios. A pesar de nuestras fallas y errores, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. La tentación nos recuerda nuestra humanidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Nos enseña a ser humildes y a depender de Dios en todo. Las tentaciones pueden parecer atemorizantes, pero a través de ellas podemos experimentar el perdón de Dios de una manera más profunda. Cada vez que caemos en la tentación y buscamos el perdón de Dios, Él nos recibe con brazos abiertos. Su gracia es suficiente para nosotros, no importa el grado de nuestras fallas. La tentación también puede llevarnos a experimentar la gracia de Dios de maneras nuevas y transformadoras. A través de la tentación, aprendemos que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la gracia de Dios para resistir. Cuando nos sentimos débiles, es cuando la gracia de Dios se hace más fuerte en nosotros. También la tentación no tiene que ser vista únicamente como una amenaza. Aunque es desafiante, también puede ser una oportunidad para la victoria espiritual. Cada vez que resistimos a la tentación, nos fortalecemos en la fe y maduramos en nuestro viaje espiritual. La tentación puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual y la transformación. Para resistir eficazmente la tentación, necesitamos herramientas prácticas. La oración, la meditación en la palabra de Dios y el apoyo de la comunidad cristiana son algunas de las herramientas que podemos usar. En conclusión, la tentación es una parte inevitable de la vida cristiana, pero en lugar de temerla, podemos verla como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios, crecer en la fe y fortalecer nuestro carácter. A través de la tentación, podemos aprender a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. A medida que atravesamos los desafíos de la vida, es importante recordar que hay apoyo y recursos disponibles para quienes luchan contra la tentación. Esto incluye orientación espiritual de líderes religiosos, profesionales de la salud mental y amigos y familiares que te apoyen. Estos recursos pueden proporcionar las herramientas necesarias para comprender, afrontar y superar la tentación. La promesa de Dios sirve como una seguridad reconfortante durante nuestros momentos más difíciles. Él promete en la Biblia no permitir que seamos tentados más allá de nuestros límites. Esta promesa no es solo un testimonio de su amor y cuidado por nosotros, sino también un recordatorio de nuestra resiliencia y fortaleza ante la adversidad. Reflexionar sobre las tentaciones que enfrentó Jesús puede ser increíblemente esclarecedor. Su ejemplo nos muestra que la tentación no es un signo de debilidad, sino una parte inherente de la experiencia humana. Incluso el Hijo de Dios fue tentado, pero se mantuvo firme. Sus experiencias pueden servirnos de guía, ilustrándonos cómo podemos resistir y superar las tentaciones en nuestra vida.
El tema de la tentación no debe tomarse a la ligera y lo invitamos a compartir sus experiencias y pensamientos al respecto. Al compartir, creamos una comunidad de apoyo donde podemos aprender de las experiencias de los demás y fortalecernos juntos en nuestra fe. Muchas gracias por unirse a nosotros en este estudio de un tema tan profundo. Esperamos que nuestro viaje juntos a través de las complejidades de la tentación te haya brindado ideas y herramientas para enfrentar y superar tus propias tentaciones.